Yo tenía una agencia de medios, de producción gráfica de eventos, y me planteo mandar un poco todo al carajo y reinventar mi vida y reinventar mi forma de entender la forma de ganar el dinero. Edad 38 años, mi nombre completo es Faraón Triana López. ¿Y de dónde viene? Pues no lo sé. Yo creo que he pasado por un montón de facetas profesionales en mi vida. Desde cocinero, pasado por la publicidad. Y bueno, pues como siempre me considero un artesano, decido dedicarme a mi artesanía. Hay una moto que para mí marca una diferencia, que es la Sportster del 1957. Ellos tienen que reaccionar ante una avalancha de motos británicas que eran más rápidas, más baratas, más ágiles que las Big Twin Harley de los años 50. Esa moto a mí me llama mucho la atención porque me parece preciosa, es una moto muy lógica. Es la moto que todos los niños dibujan cuando dibujan una moto, sin saberlo. De pronto digo, caray, hace 60 años que surgió la Sportster, en 1957. Me gustaría poder ir a un concesionario Harley y comprármela. Hoy, con ese look, con esos colores, con esa filosofía. Pero eso no es posible. Y un día se le ocurre a mi chica, no a mí, se le ocurre a mi chica, ¿por qué no lo haces tú? Y dije, pues sí, pues tienes razón. Me fui, compré una Sportster de este año y me senté delante de la moto y dije, vale, se puede. Y con esta moto, sin perder nada de la usabilidad, de las características técnicas de una moto moderna, que a mí me encanta el ABS, me encanta la inyección y me encanta la comodidad y la usabilidad de los frenos y de cómo se comporta un vehículo del 2017. Con este juguete puedo hacer que parezca del año 57 y fusionar en un solo concepto lo mejor de ambos mundos. El diseño de los años 50, con el look que proporciona conducir una moto clásica, con el funcionamiento de un vehículo fabricado con los estándares de fabricación modernos. La moto de este año es mucho más grande. En general, en proporciones, es alrededor de un 20% más voluminosa que la original. Entonces, no era tan sencillo como comprar aftermarket reproducción de la época y montarlo en una moto moderna. Eso lo sabe hacer cualquiera. No. O sea, el concepto, mi intención era que fuese una moto que parece que ha salido de un concesionario. Para ello, las aletas tienen que obedecer a las proporciones de la moto. Los neumáticos y las llantas tienen que obedecer a las proporciones. Todo tiene que estar en consonancia. Una orquesta funciona porque hay un instrumento que hace su trabajo. Un solista, ¿vale? Pues esto es igual. No todos pueden ser solistas y cada cosa tiene que hacer lo que tiene que hacer.
Ostras, cuando tienes ya la moto con las ruedas adecuadas, cuando tienes las aletas, cuando tienes el depósito y aquello empieza a funcionar de verdad, empieza a parecer una moto del 57, te animas, te vienes arriba. Me transmite la magia Harley. Es verdad que se habla mucho de esta magia que transmite Harley, pero es verdad, existe. Y he tenido la suerte de tener los mejores de las mejores marcas y he vuelto al cabo de los años a una Harley porque es cierto que transmite algo. Iconos en la historia, como la Triumph Bonneville, la Ducati Scrambler. Sí, cada marca ha hecho su interpretación de aquel icono, pero en mi opinión no consiguen el look, quizá por costes de fabricación, quizá por normativas, pero en mi opinión no consiguen el look que nos gustaría a los usuarios de la marca, a los fans de aquel icono. Ha sido una trayectoria de 100 motos y ahí sí que te da tiempo a aprender mucho de ti mismo, de cómo hacer las cosas, de cómo no debes hacerlas y vuelvo al concepto de preparar un producto para una persona, ¿vale? Porque muchas veces confundimos customizar las motos o customizar un vehículo a tu gusto o customizar un vehículo a gusto de tu cliente, ¿vale? Tú tienes que conocer a tu cliente y saber qué es lo que quiere, aunque él no lo sepa. He vuelto al punto de vista más romántico de esta historia. Lo que me gusta es estar solo con mi música, con mis proyectos, con mis criaturas y dejar un poco que mi creatividad fluya y eso en mi caso solo pasa si estoy solo y absolutamente concentrado. Yo en el enunciado de mis redes sociales digo que en UFO Garage solo pasan buenas cosas y viene buena gente porque es eso lo que quiero contar a la gente, lo que quiero transmitir. Yo creo que esto será una comunidad, siempre he dicho que si quisiera un trabajo normal ya lo tendría.